¿Lo paso? Ya están allá. Ok. A mí me gusta jugar baloncesto y me gusta jugar todos los juegos. Aun cuando estoy cansado, quiero jugar el próximo. Y hoy sentía mientras cantaba que quería estar de pie todas las canciones, que quería gritarlas con todo el corazón y casi pedía, no paren, sigan cantando. No sé si estoy solo en esa expresión, pero creo que estamos cantar el Evangelio es otra cosa. La gente canta en el mundo, cantan al amor, cantan a las novias, cantan, pero cuando uno canta el Evangelio es otra cosa. Y hoy es un día de canción. Bendigo al Ministerio de Adoración de la Cumbre por lo que Dios está haciendo en sus vidas y cómo los usa. Quiero leer varios versos del capítulo 15 de Marcos. Marcos 15, 24 al 39, donde voy a basarme hoy. Escuche esto. Después los soldados lo clavaron en la cruz. Dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo en su contra. Decía, el rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, este rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verlo y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Gracias Dios por este día, esta mañana. Y gracias porque tú quieres hablarnos. Si alguien sabe eso, soy yo. Es realmente emocionante estar aquí y compartir lo que me has dado. Solo tú puedes hacer eso. En el nombre de Jesús. Amén. Margaret Manning escribió, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios no es más obvio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no es más obvio, más evidente, más visible?
Muchos levantan esa pregunta en muchos contextos y maneras diferentes. Como cuando las oraciones parecen no hallar respuesta. ¿Por qué ese silencio de Dios? O cuando nos golpea una tragedia. ¿Por qué Dios permite esto? O cuando escuchamos, debo decir, del inmenso número de personas que aún no conocen a Cristo en todo el planeta. ¿Por qué Dios no hace algo más obvio para traerlos hacia Él? O cuando la evidencia parece a veces contradecir la Biblia. ¿Por qué Dios no les da a todos simplemente una señal? El famoso ateo Bertrand Russell dijo una vez que si al morir resulta que Dios existe, le dirá: Dios, no nos diste evidencia suficiente. Algunos sugieren respuestas. Es que Dios busca que crezca tu fe, responden. O es tu pecado que te impide verlo más. O es que Dios sabe cuánto es lo que en realidad necesitamos ver. Muchos cristianos se refugian en que Dios habló en el pasado y que la Biblia es el fiel registro histórico de ello. Los ateos, sin embargo, toman el silencio de Dios como justificación para ser ateos. Por lo que cabe preguntarnos, si es que el único lugar para escuchar a Dios es en el pasado. ¿Está Dios hablando hoy? ¿Ha dejado Dios algún testimonio contemporáneo de su presencia y de su actividad para el mundo de hoy? Para quienes anhelamos ver a Dios en la hora más oscura, puede que no lo hallemos en lo dramático o victorioso, puede que no lo hallemos en lo milagroso o espectacular. En vez de eso, podríamos hallarlo en el lugar menos esperado. En un banco de la iglesia, en una cama de hospital, en un matrimonio hecho añicos, en una etapa de oscura depresión, en la mesa de la comunión, en una vieja canción de himnario, en la fiel compañía de otros que nos levantan las manos cuando ya no podemos hacerlo por nosotros mismos. Un oficial romano consiguió verlo al pie de una cruz. Dios en una cruz. ¿Qué más escondido que eso? ¿Qué más obvio que eso? Las paradojas de Dios. El Dios de la cruz. El Dios de las tinieblas del mediodía. Tan oculto, tan evidente. Muchos presencian la muerte de Jesús ese día. Solo uno realmente lo ve. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Marcos escribe: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Oiga, esto no es un eclipse, porque un eclipse no dura 3 horas. Tampoco hay eclipses en luna llena, y la Pascua siempre se celebra en luna llena. Tampoco hay tormentas de arena en época húmeda en Jerusalén. Lo que está pasando allí, esas 3 horas de tinieblas, es un evento que no tiene una explicación de índole climático. Bonhoeffer escribió: el mediodía se convirtió en noche en el momento que el Hijo de Dios muere. El mediodía se convirtió en noche en el momento que el Hijo de Dios muere.
Hasta la propia naturaleza parece apreciar mejor la escena que muchos presenciándola. Y al final de esas 3 horas se escucha la única frase, al menos en Marcos, la única frase pronunciada por Jesús desde la cruz. Y es un grito que toma prestada palabras del Salmo 22. Y esas palabras gritadas en las tinieblas y desde una cruz explican precisamente aquellas 3 horas de oscuridad. Son el abandono absoluto. Es la desesperanza absoluta del juicio divino contra el pecado. Las tinieblas de afuera, de las que Jesús habla tan vívidamente en sus parábolas, al referirse al juicio de Dios contra el pecado. Las mismas de las que dijo, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esas son buenas noticias para nosotros y para nosotras. Un autor lo pone así. En un momento culminante de la novela de Tolkien, El Señor de los Anillos, cuando el mal y la oscuridad parecen intolerables, esto es lo que Tolkien nos dice sobre los pensamientos del hobbit llamado Sam, fiel compañero de Frodo, portador del anillo de poder. Sam vio por un rato a una pequeña estrella blanca titiritando. La belleza de la estrella llenó de entusiasmo su corazón mientras contemplaba aquella tierra desolada. Y entonces la esperanza retornó a él. Porque como un destello, claro y frío, un pensamiento penetró todo su ser. De que al final, aquellas sombras eran solo una cosa pequeña y pasajera. Pues había luz y belleza encumbrada para siempre por encima de aquellas sombras. Y muy ciertamente más allá del alcance de esas. Su canción previa en la torre había sido, si no apenas un gesto de desafío, más que de esperanza. Porque en aquel entonces Sam había estado pensando solo en sí mismo. Pero ahora, por un momento, su propio destino dejó de preocuparle. Y poniendo a un lado todo miedo, Sam se entregó a un sueño la mar de profundo. Y más bien, despreocupado. Escucha bien, especialmente si te encuentras atravesando por una sombra estos días. Debido a la muerte de Cristo, la sombra que puede estar amenazándote es una cosa pequeña y pasajera. Porque la única oscuridad que podía realmente destruirnos para siempre fue sobre Él. Y no importa lo que pueda o no ocurrir en tu vida, si estás en Cristo, todo va a estar bien. ¿No sabes la diferencia que esto ha sido para mí? Al encontrarme sujetando la mano de amados hermanos, y por supuesto que sí, de preciados familiares, en su hora final, o en sus días finales, o en sus semanas finales, poder decirle, consciente de que seguramente pueden oírme, aunque estén en coma o whatever, con plena seguridad, todo va a estar bien. La respuesta a la pregunta que grita Jesús, pregunta de la que muchos allí ni se dan por enterados. ¿Por qué me has abandonado, Dios mío? Encierra la verdad espiritual más personal y más significativa de todas. Porque la respuesta es por nosotros. Por nosotros. Por nosotros. Cada latigazo, cada insulto, cada golpe con aquella caña de junco, cada espina abriéndole el cráneo, cada cruel broma a costa suya, cada vergüenza infligida,
fue por nosotros. El profeta nos aclaró la escena. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Las paradojas de Dios. Nuestros grandes malos entendidos. Nosotros pensábamos que era esto lo que estaba pasando, cuando en realidad era esto. Dios parecía escondido y era obvio, era evidente. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Escuché una historia de este niño que va a la cafetería y toma su tiempo para pedir del menú la comida. Después de un rato pregunta a la que atiende, ¿cuánto cuesta una tortilla de huevos tostadas con mantequilla y café? $2.50, le dice ella. Un poquito molesta porque tenía prisa por atender a otros y menosprecia al niño. Él se pone a pensar, busca cuántos chavos tiene en el bolsillo, vuelve a pensar. Y dice, ¿y cuánto cuesta solo las tostadas con mantequilla y café? $1.75. Se quedó pensando y dice, ok, pues dame entonces la de $1.75. Dame la tostada con mantequilla y café. La mesera le sirve y se lo queda mirando a ver qué iba a hacer. Ve cómo termina su comida, hace un gesto y se va. Todavía un poco molesta por lo que había sido el niño inconveniente, ¿no? Interrumpiendo de los verdaderos negocios del día. Ella se acerca para recoger la mesa y para sorpresa suya notó que habían 3 pesetas. Era su propina. El niño había preferido comer menos para poder dejarle proporcionalmente una generosa propina. En aquella mesa se había sentado sin ella poder apreciarlo todo un caballerito que prestigiaba aquel negocio y ella lo había menospreciado. Lo tuvimos por azotado de Dios, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Por primera vez en Marcos, un ser humano confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Pero oiga, no es uno de los suyos quien aparece confesándolo. Es su verdugo. ¡Qué inesperado lugar para semejante confesión! Él está desnudo, está destrozado, está destituido, está desahuciado, está muerto. Y sin embargo, este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Marcos dice que este hombre ve morir a Jesús. Y es recién entonces que queda convencido. ¿Ven la paradoja? Ver morir a alguien no es algo tan común para la mayoría de nosotros. Pero no así para el soldado al pie de la cruz. Era su trabajo. Y ver morir a Jesús es lo que convence a este hombre de que está viendo morir al Hijo de Dios. Y yo tengo que preguntarme, ¿cómo es posible que la fe aflora en la peor de las circunstancias imaginables? No en un gran milagro, no en un domingo de resurrección, tumba vacía, no en un portentoso sermón del monte ante 5,000 personas, sino en el mismísimo momento en que muere, de su muerte. Philip Yancey escribió, los discípulos aprendieron que cuando Dios parece más ausente, puede hallarse más cerca que nunca. Que cuando Dios parece más impotente, puede ser más poderoso que nunca. Y cuando parece menos convincente, ser más convincente
que nunca. Dios en una cruz. ¿Qué más escondido que eso? ¿Y qué más obvio que eso? Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Vea bien, esa fe nace en el corazón y en las circunstancias que parecerían ser por mucho las menos esperadas y las menos indicadas. No descartes tan rápidamente a Dios. No descartes tan rápidamente a Dios. Cuídate de saltar a conclusiones demasiado temprano o antes de tiempo, porque con Dios nunca se sabe. Lo débil de Dios es más poderoso que lo fuerte de los hombres. La necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, ¿nos recuerda Pablo? Lo que parece su derrota no es sino victoria, y lo que parece su vergüenza no es sino su gloria. Dios en una cruz. ¿Qué más escondido que eso? ¿Y qué más obvio que eso? Para aquellos que anhelamos ver a Dios en la hora más oscura, puede que no lo hallemos en lo dramático victorioso, ni en lo milagroso o espectacular. En vez de eso, podríamos hallarlo en el lugar menos esperado. En el banco de la iglesia, en la mesa de comunión, en un matrimonio hecho añicos, en la fiel compañía de otros, dándonos fuerzas cuando ya no nos queda ninguna. Una última observación, si me lo permiten, en esta mañana, y es esta. Esa fe que brota en el soldado romano es nada menos que una fe que brota del corazón del mismísimo verdugo de Jesús. De nuevo, el que más lejos parecía estar de Jesús, lo encuentra. Wow. Un hombre tenía una colección de cuadros. Grandes pintores, Picasso, Renoir, Van Gogh, si es que lo dije bien. Un día su único hijo tuvo que ir a la guerra, donde murió mientras rescataba a un soldado herido. El padre lo sufre mucho y al poco tiempo alguien toca la puerta. Era un joven y traía en sus brazos un gran paquete. Señor, le dijo, yo sé que esto no es mucho, no soy un gran artista, es el primer cuadro que intento, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto. Era un retrato pintado de su hijo muerto en batalla. Yo nunca, Señor, podría pagar lo que su hijo hizo por mí. Soy el soldado a quien su hijo salvó la vida. El padre colgó el retrato arriba de la chimenea. Al poco tiempo él también muere y pronto se anuncia la subasta de su colección. Mucha gente acude. Había una condición exigida en el testamento. El primer cuadro a ser subastado debía ser el retrato pintado del hijo. Cuando comenzó la subasta a nadie parecía interesarle aquel retrato. No valía nada. Querían rápido entrar a la verdadera acción. Saquen el cuadro del medio. De pronto un hombre de atrás ofreció tímidamente una pequeña cantidad. De hecho, lo único que tenía. Como nadie ofreció más, le fue adjudicado al jardinero. Los presentes finalmente aspiraron o respiraron aliviados. Al fin comenzará la verdadera subasta. Entonces el oficiante dijo, señores, la subasta ha terminado. Y agregó, había una condición en el testamento que no podía revelar hasta ahora. La única pintura que sería subastada sería la pintura del hijo. Y el que se lleve al hijo, se lo lleva todo. Aún el mismísimo verdugo de Jesús se lo lleva todo. ¡Wow! Dios irá tras de ti, sin importar cuánto corras. Y en realidad Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas.
Muchas veces hablamos del ocultarse de Dios. Necesitamos hablar mucho más del evidenciarse de Dios. Si pudiéramos escuchar los testimonios sentados entre nosotros esta mañana, oiga, escucharíamos historia tras historia acerca de cómo Dios nos encontró en el lugar en que menos hubiéramos esperado que lo haría. Él es el galgo del cielo y Él irá hasta las mismas puertas del infierno tras de ti. Y si has estado huyendo y has oído hoy su voz, no endurezca tu corazón. Cree. Míralo. Él quiere que lo veas. Para todo aquel dispuesto a ver, de pronto, como cantábamos, fui ciego, pero ahora veo. Y yo quiero invitarte a imitar al soldado hoy. Y que hoy sea el día. Hoy sea el día en que tú digas, sí, denme al hijo. Tomo al hijo. Y el que tiene al hijo, tiene la vida. Lo tiene todo. Y si tú quieres hacer eso, ahí donde estás, ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie. Y públicamente di, Señor, yo me identifico con ese verdugo. Yo me identifico con aquel que está huyendo de ti. Yo me identifico con esas preguntas. Yo me identifico con estas dificultades que a veces encuentro para no poder creer. Porque sencillamente a veces pareces ocultarte tanto. Yo te pido que abras mis ojos para que yo pueda verte y encontrarte donde menos lo espero. Gloria a Dios, te veo de pie. Si hay alguien más, alguien se va a acercar a ti, Dios te bendiga, te veo. Alguien se va a acercar a ti y va a poner su mano sobre ti, Dios te bendiga, te veo. Si hay alguien más, se pone de pie y dice, hoy es. De pronto el Espíritu de Dios ha tomado todo este tiempo devocional en las palabras cantadas y a través también de lo que has escuchado ahora y del testimonio del centurión. Y hoy también tú puedes, de pronto, los muñequitos caen en su lugar. De pronto un montón de cosas empiezas a verlas. Dices, ok, pastor, yo estoy empezando a ver. Oren por mí porque estoy empezando a ver. Estoy empezando a hacer sentido. Yo pensaba que era esto, pero es esto. Yo pensaba que era aquello otro, pero realmente es esto lo que Dios quiere que yo vea y esté haciendo y esté entendiendo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios mío, tus paradojas, los lugares a donde vas a encontrarnos, donde menos, a veces en la cama de un intento suicida, en la cama de la depresión, en la cama del divorcio, en la cama de la última semana de vida, quizás en una conversación inesperada. Señor, gracias, porque aquel hombre pudo verte al pie de una cruz. Si Él te pudo ver allí, podemos verte en cualquier lugar. Señor, ayúdanos a reinterpretar las sombras. Ayúdanos a ver. No queremos ser como aquellos que gritaban burlándose sin saber lo que estaba pasando. No tenían una idea. No nos permite ser soberbios, ni orgullosos, ni arrogantes. No sabemos tanto como creemos.
Ayúdanos a nunca descartarte. Ayúdanos a esperar verte en donde menos lo esperamos. Glorifica tu nombre este día, en cada vida de pie, en tu iglesia, en cada persona que nos está visitando hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los amo. Dios les bendiga.